La Segunda Guerra Mundial se libró entre 1939 y 1945. Se extendió por Europa, Asia, el norte de África y parte de Oceanía. Las causas de esta guerra fueron varias y se combinaron de manera explosiva. Crecieron los movimientos políticos. El nacionalismo étnico-racista quería excluir a las minorías a las que se consideraban extranjeras y culparlas del malestar político, económico y social. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial y aplicó duras sanciones económicas y restricciones militares a los países vencidos. La crisis del capitalismo convirtió la fragilidad económica en bancarrota y sumergió a millones de personas a la pobreza en Europa y el mundo. El descontento popular facilitó el ascenso del poder del nacionalismo étnico-racista. La crisis económica y la guerra agudizaron los conflictos entre los pobres y los ricos. Se vio tanto en la España de la Segunda República como en Francia, donde el Frente Popular accedió al gobierno. El inestable orden mundial que emergió en 1918 fue el caldo de cultivo para el surgimiento del nacionalismo étnico-racista. Más tarde, la crisis del capitalismo iniciada en 1929 implicó la agudización de los conflictos de clase. Con la firma del Tratado de Versalles, Alemania fue señalada como la principal culpable de la guerra. Tuvo que pagar una elevada indemnización, perdió sus colonias de ultramar y se vio obligada a entregar parte de su territorio. Para muchos, esto fue humillante y costoso, pero la crisis económica de 1930 fue peor. El desempleo, la pobreza y la inflación se dispararon, lo que permitió al nazismo crecer electoralmente y formar el gobierno en 1933. Adolf Hitler promovió el rearme militar con el objetivo de conquistar un espacio vital en Europa Oriental. El nazismo fue profundamente anticomunista y antisemita. En 1936, Hitler firmó un tratado con Benito Mussolini, conocido como el Eje Roma-Berlín. Este intervino en la Guerra Civil Española a favor del golpe militar y en contra de la República gobernada por las alianzas de izquierda. En este conflicto se enfrentaron naciones, pero también ideologías. En este mismo año, Italia completó la conquista de Etiopía y el ejército alemán ocupó la zona desmilitarizada de Renania. Los dirigentes políticos de Inglaterra y Francia decidieron no confrontar con el Eje para evitar un conflicto. En 1938, Hitler ocupó Austria y firmó los acuerdos de Múnich. En 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y se adueñó de sus importantes complejos industriales. Ingleses y franceses empezaron los preparativos para la guerra, mientras la expansión japonesa en Asia Oriental y el Océano Pacífico ponían en alerta a los Estados Unidos. Hitler buscó una alianza temporaria con el socio menos pensado y enemigo número 1, la URSS. En agosto de 1939, el representante alemán y el delegado soviético firmaron un pacto de no agresión militar y cooperación económica, en la cual las dos potencias se repartían Polonia, Finlandia y otros territorios de Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Polonia, y en este ataque vencieron la resistencia del ejército polaco y bombardearon duramente Varsovia. El desarrollo tecnológico le dio tanta velocidad y brutalidad a esta táctica que fue apodada Guerra Relámpago. Y 2 días después, los aliados, Inglaterra y Francia, le declararon la guerra a Alemania, y comenzó así la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Francia confiaba para su defensa en la línea Maginot, que no estaba adecuada para enfrentar la táctica de la guerra relámpago. En mayo, los alemanes invadieron Bélgica y Holanda para distraer a las tropas aliadas, pero entraron en Francia por sorpresa, ocasionando así su derrota. Los nazis dividieron a Francia en 2 zonas. Una gran franja al norte y al oeste del país fue ocupada por el ejército alemán, y la segunda quedó a cargo de un representante del gobierno títere de Alemania. El 40% de la producción industrial y el 15% de los alimentos de Francia se comenzaron a exportar al país invasor, mientras que 600.000 franceses fueron obligados a trabajar en Alemania. La guerra se extendió al norte de África, ya que el Eje quería dominar el mar Mediterráneo y acceder al petróleo del Medio Oriente. En 1940, el ejército italiano invadió Egipto, pero no pudo avanzar por la presencia del ejército británico. En octubre, Italia lanzó una ofensiva contra Grecia, pero las tropas griegas se defendieron con éxito. En 1941, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética, pero la URSS no estaba preparada para enfrentarse a Alemania. La Operación Barbarroja, el plan de Alemania, se puso en marcha en junio, con una triple ofensiva por el norte, el centro y el sur del país. Las tropas alemanas avanzaban por Ucrania y Bielorrusia, mientras el partido nazi realizaba asesinatos en masa. A principios de 1942 parecía que Alemania iba a ganar la guerra. La crisis de 1930 también había golpeado a Japón, que encontró al imperialismo y al racismo como una válvula de escape para sus problemas económicos y sociales. El imperialismo japonés sometió al norte de China y atacó luego las colonias europeas del sudoeste asiático. En diciembre de 1941, la aviación japonesa lanzó un ataque por sorpresa sobre la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Y rápidamente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y pasaron a la ofensiva.
Así fue como se terminaron de formar los dos bandos que marcaron el desarrollo de la guerra. De un lado, el eje de Alemania, Italia y Japón, y del otro, los aliados, con los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Polonia y China. A pesar de su éxito inicial, la ofensiva nazi sobre la Unión Soviética pronto se encontró con problemas. Los soldados alemanes estaban agotados. El gobierno comunista trasladó las industrias a los montes Urales y movilizó a la población, convocando una gran guerra patria contra el fascismo. Por la falta de combustible, el ejército alemán intentó tomar la ciudad de Stalingrado, que luego marcaría el momento en el que Alemania empieza a perder la guerra. En la primera mitad de 1942, los japoneses ocuparon las islas Filipinas. A cientos de miles de prisioneros de guerra se los obligó a realizar marchas forzadas o se los internó en campos de trabajo. El norte de África permaneció como el único frente donde los aliados no estaban al borde del colapso. Gran Bretaña invadió la colonia italiana de Libia, pero los alemanes contraatacaron. Con el golpe final a Hitler, se abrió un nuevo frente en Francia. En 1942, japoneses y norteamericanos libraron la batalla de Midway, la cual terminó con una victoria decisiva de los Estados Unidos. Los norteamericanos atacaron luego a los japoneses en Nueva Guinea, en la batalla de Guadalcanal, que ganaron en febrero de 1943. En los territorios ocupados por la Alemania nazi surgió un vigoroso movimiento de resistencia civil, que utilizó la guerra de guerrillas como táctica principal. En junio de 1940, un general francés anunció desde Inglaterra la creación de un gobierno de la Francia libre y realizó un llamado a la resistencia. Los maquis surgieron como una red solidaria para ayudar a las víctimas del nazismo y más tarde formaron su propia guerrilla. Con el fin del trato germano-soviético, los comunistas europeos se lanzaron a la lucha armada. La resistencia quería librarse de la ocupación nazi, pero también planeaba reformas sociales que chocaban contra la política de los aliados. En 1943 el destino de la Alemania nazi parecía estar sellado, pero la Unión Soviética, por el contrario, se concentró en expulsar a los nazis de su territorio, y en ese mismo año se libró la batalla de Kursk. La Wehrmacht se vio obligada a emprender la retirada, mientras el Ejército Rojo inició una veloz contraofensiva. En noviembre, los alemanes fueron expulsados de Kiev, y en enero de 1944 las tropas soviéticas llegaron a la frontera de Polonia. El eje pareció derrumbarse en Europa Occidental cuando las tropas aliadas de Gran Bretaña y los Estados Unidos entraron en el sur de Italia, en 1943. Pero el régimen de Mussolini sobrevivió en el norte del país gracias a la ayuda militar de Alemania. Mientras la campaña italiana se estancaba, avanzaron los preparativos para un desembarco masivo de tropas estadounidenses, francesas y británicas. En 1944 las playas de Normandía fueron ocupadas de manera inesperada, ya que los servicios de inteligencia aliadas engañaron a los alemanes sobre el verdadero lugar de ataque. En 1943 el ejército estadounidense se movió de isla en isla para expulsar del Océano Pacífico a los japoneses. En el sudeste asiático los británicos se vieron obligados a retirarse. En junio de 1944 los estadounidenses lanzaron una campaña militar contra las Islas Marianas y a fin de año reconquistaron las Islas Filipinas. A principios de 1945 Alemania estaba derrotada, sin embargo Hitler se negó a rendirse. En abril el Ejército Rojo rodeó Berlín y la sometió a un terrible bombardeo. Cuando Hitler se dio cuenta, tomó la decisión de suicidarse junto a su esposa, y los altos oficiales de la Wehrmacht decidieron rendirse ante los aliados el 9 de mayo. A fines de 1944 los Estados Unidos habían desalojado a los japoneses de las islas que habían ocupado en el sudeste asiático. En marzo de 1945, los norteamericanos atacaron la capital japonesa de Tokio. En agosto, los Estados Unidos probaron las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, los días 6 y 9 de agosto. El 2 de septiembre, el emperador japonés firmó la rendición y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. En los años que transcurrieron entre ambas guerras se desarrollaron nuevos armamentos con mayor poder de destrucción, y se le dio el nombre de Guerra Total, en la cual la política se subordinaba a la guerra. La ideología se convertía en propaganda y cada civil era considerado un soldado. Fue una guerra de movimiento por tierra, mar y aire. La nueva modalidad de la guerra afectó directamente a la población civil. La demanda de tecnología impulsó la investigación científica y desarrolló innovaciones militares que luego se aplicaron a la vida civil. El radar fue utilizado por los británicos para localizar aviones enemigos y después para ordenar el tráfico aéreo. El motor a reacción fue perfeccionado por los alemanes en 1944 para producir aviones más veloces. Y por último, el británico Alan Turing logró descifrar los códigos secretos que los alemanes producían a través de la máquina Enigma. También se utilizó la propaganda para intentar orientar la opinión de una sociedad para generar en ella conductas de apoyo o rechazo. Se implementaron nuevas formas de bombardear. Los bombardeos de precisión, que apuntaban a destruir infraestructuras, y los bombardeos estratégicos, que tenían como objetivo las ciudades y se realizaban de manera indiscriminada con la intención de aterrorizar a los civiles. En 1940, los alemanes lanzaron la Operación Rayo sobre Inglaterra.
en la cual murieron muchos civiles y se destruyeron más de 2 millones de hogares. La movilización militar de los varones en la Segunda Guerra Mundial cambió radicalmente el papel de las mujeres. Fue una forma de emancipación, ya que salieron de la privacidad del hogar para trabajar en las fábricas de armamento y otras ramas de la industria. Algunas pudieron realizar estudios superiores de ingeniería y medicina, y otras participaron también de acciones armadas, en la resistencia o el ejército regular. Para otras, la Segunda Guerra Mundial representó sufrimiento, ya que un gran número de ellas fue el objetivo de campañas militares y de bombardeos como parte de la población civil. Los japoneses raptaban a jóvenes de los países que ocupaban para convertirlas en esclavas sexuales. Por otro lado, los soldados soviéticos violaron una elevada cantidad de mujeres alemanas tras la caída de Berlín. Cuando los nazis llegaron al poder, en 1933, aumentó la violencia contra la población judía. Desde 1941, los nazis empezaron a asesinar en forma sistemática a los judíos durante su ofensiva contra la URSS. Tras la guerra, los aliados dividieron a Europa en zonas de influencia. Se determinó que el dólar sería la moneda para los intercambios internacionales, señal de que Europa ya no era el centro económico del planeta. También se acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En octubre de 1945, 50 países fundaron la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta de las brutalidades cometidas durante la guerra en 1948, la ONU redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que prohibía la esclavitud y las torturas. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como dos superpotencias políticas y económicas. Esto se reflejó en la división del mundo en dos grandes bloques: el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos y sus aliados en Europa Occidental, y el bloque oriental, que encabezaba la URSS y reunía a los países de Europa Oriental. Esta etapa se conoció como la Guerra Fría. Esta aceleró la descomposición del sistema colonial europeo y aumentó la popularidad de los movimientos independientes. La guerra de 1914 y la crisis de 1930 debilitaron las economías de Francia y Gran Bretaña, a las que le costaba cada vez más mantener sus grandes imperios.